junio arranca con 100 bloqueos, ahora principalmente en Cochabamba. Es el día número 32 del conflicto social. Hay al menos 100 puntos de carreteras interrumpidos por bloqueadores, según el mapa de transitabilidad de la ABC. La mayoría de los bloqueos se concentra ahora en el departamento de Cochabamba, seguido por La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. La radicalización de la protesta se produce un día después de que la Central Obrera Boliviana decidió rechazar su asistencia al diálogo y ratificar su demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Mientras tanto, el gobierno no se ha pronunciado ni ha tomado ninguna acción. No hay que cederle ni un milímetro a los zurdos de mierda, porque el que perdona muere, señor presidente. Es una metáfora que se usa en el lenguaje político, pero en política, perdonar es morir. Y morir significa que usted nuevamente tenga que salir con su familia al exilio. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo programa por este canal. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa muy interesante en el plano nacional. Estamos hablando lo que últimamente ha acontecido en Bolivia. En ese sentido, simplemente quisiéramos recordarles a quienes siguieron el programa donde hacíamos un análisis, hacíamos comentarios respecto a la situación que Bolivia estaba pasando. Habíamos realizado este programa a unos pocos días, 2 o 3 días, del inicio de ese viacrucis largo que el pueblo boliviano tuvo que transitar durante más de 50 días. 50 días de bloqueo feroz por parte de organizaciones mal llamadas sociales, pero que en el fondo no son simplemente que organizaciones delictivas que han crecido a la sombra de los últimos 20 años de gobierno narcosocialista en Bolivia. En aquella oportunidad habíamos señalado que estos hechos que se estaban produciendo en Bolivia y que hicieron sufrir, que hicieron crujir, que hicieron sentir hambre, particularmente en la ciudad de La Paz y algunas otras ciudades también, donde los alimentos escasearon producto de que los fascinerosos socialistas se habían tomado las carreteras e impidieron que productos de consumo pudieran llegar a los mercados de donde se abastece la población para su sustento. Fue cruel, fue criminal, fue premeditadamente criminal todos los actos muy bien pensados por quienes planificaron y llevaron adelante estas actividades de carácter criminal en cualquier parte del mundo. Un mundo sensato, un mundo racional donde prevalecen las leyes. Todos estos delincuentes que estuvieron arengando, incitando y ejecutando los bloqueos tendrían que estar en la cárcel, y muchos de ellos debieran ser condenados mínimo por 20 o 30 años, porque lo que cometieron fueron verdaderos y atroces actos criminales que inclusive tienen que ver con un genocidio, porque privarle de la alimentación a X o Y población sin duda que raya, que transpone los límites de la tolerancia y precisamente los límites que establece una sociedad medianamente organizada y razonable y que se maneja en el marco de la ley. Habíamos señalado en aquella oportunidad que estos actos, que estos hechos, que esta asonada golpista, que este movimiento sedicioso con características terroristas estaba siendo coauspiciado desde el exterior. Diferentes organizaciones internacionales del crimen organizado sin duda
estuvieron inmersos de manera directa o monitoreando el desarrollo de estas actividades terroristas en Bolivia. No nos habíamos equivocado. Muy tarde parece ser que el gobierno identificó que estos hechos sediciosos que pedían de manera drástica e intransigente, pedían la renuncia del presidente de Bolivia. Y pues el gobierno tardó mucho, demoró bastante en poder asimilar o vamos a poner en duda la situación esta de que el gobierno reaccionó tarde, pero sí se dio cuenta muy tarde que organizaciones criminales estaban siendo quienes monitoreaban, dirigían y habían planificado esta asonada sediciosa en Bolivia. Las características eran inconfundibles, los hechos eran incontrastables, la participación de elementos político-militares extranjeros eran evidentes, porque las huestes bloqueadoras se movían en base a movimientos tácticos y estratégicos que tenían un tinte innegable de que la gente que estaba moviendo, que estaba dirigiendo esto, era gente preparada en el plano político y militar. Y el sello inconfundible es lo que siempre ha hecho el régimen comunista de Cuba. Ha intervenido en diferentes escenarios del contexto latino o hispanoamericano, intrometiéndose en la política interna a través de brigadas aparentemente de médicos voluntarios, que en el fondo era un negocio de la dictadura criminal cubana hacia sus súbditos, o llamados médicos brigadistas, que llegaban o todavía llegan a algunos otros países, y por eso el Estado comunista cubano recibe millones y millones de dólares y nos hace ver a todos de que es un servicio revolucionario, que es la solidaridad de un país con carencias, pero de un espíritu solidario y revolucionario. Sin embargo, la élite castrista, la élite del régimen comunista opresor de Cuba, recibe grandes utilidades por el alquiler de aparentes médicos y fundamentalmente en el fondo estas personas disfrazadas de médico, un 60 o 70% son espías y agitadores comunistas en la región. Entonces era inconfundible cómo se movían las organizaciones llamadas sociales en el contexto del territorio boliviano, particularmente en la zona occidental y algunas en la zona oriental y el centro del país. Todos sus movimientos eran bien planificados, tenían un carácter, como volvemos a reiterar, un carácter táctico y estratégico militar, eminentemente. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno surge estas movilizaciones, sufre el país esta crisis. Los conspiradores, los sediciosos que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, precisamente se habían sujetado o amarrado a errores políticos internos del gobierno. Esto también lo habíamos señalado en el programa anterior. Si alguien quiere verificar esto que estamos reafirmando hoy, puede remitirse a este programa que realizamos a inicios del conflicto que duró más de 50 años en el país. También podríamos señalar que los dirigentes de los Ponchos Rojos, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes de los interculturales cocaleros de la región del Chapare, del país de Bolivia, la zona productora de coca destinada en un 95% a la producción de cocaína. Entonces, todos estos
todas estas organizaciones que desde hace décadas y el propio gobierno cae en el mismo error de siempre, que se considera a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, se las consideran como movimientos legítimos reivindicadores de los derechos de la sociedad, de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, pero la Central Obrera Boliviana dejó de ser hace tiempo aquello que generaciones anteriores de políticos y de la ciudadanía había reconocido, principalmente la Central Obrera Boliviana, como su representación genuina. Pero dados los datos históricos, desde el plano de la honestidad intelectual, la Central Obrera Boliviana fue un lastre para el desarrollo del país. Fue un ente ideológico, disfrazado siempre de reivindicaciones sociales. Fueron agentes del comunismo internacional que habían venido constituyéndose en lo que los teóricos políticos de la década de los 50, 60, 70 habían denominado el poder dual, es decir, el poder formal, el poder establecido en la estructura burocrática del Estado, y el poder de la calle, el poder de las organizaciones sociales, que tenía una agenda, que tenía una ideología específica, que enarbolaba el anticapitalismo, que enarbolaba el socialismo y precisamente el atraso, la pobreza que el país ha venido arrastrando por décadas desde su nacimiento como república, se debía precisamente a ese hecho de que entidades que se arropan y se atribuyen la representatividad del país, y particularmente a partir de principios de siglo, cuando agentes del trotskismo, del anarquismo internacional ingresaron en el país y empezaron a conformar y a dotarle de un carácter ideológico a las organizaciones sindicales y sociales. Posteriormente, el movimiento académico universitario de los años 40 empieza a enarbolar y a reivindicar derechos de los campesinos. Sin duda, todos los bolivianos tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley, pero lo que se construyó en el país es precisamente de derechos de minorías por encima de la mayoría de los ciudadanos bolivianos. Y aterrizando en el conflicto propiamente de los más de 50 días de bloqueos que mantuvo al país al vilo de una guerra civil y mantuvo al país en la desesperación absoluta por conseguir unos pocos granos de arroz, unos cuantos gramos de pollo, era desesperante, y no vamos a reiterar en lo mismo, ya que las noticias en todos los ámbitos, en todos los medios de comunicación de carácter tradicional y formal, como en las abundantes redes sociales, todo el mundo ha observado esta situación crítica por la que atravesó el país. ¿Cuál fue el papel del funesto Evo Morales en este conflicto? Sin duda, Evo Morales es un personaje decadente, es un personaje que ya ha cumplido un ciclo, inclusive un ciclo biológico. Evo Morales etariamente está caduco. Evo Morales políticamente está diezmado. Evo Morales discursivamente es decadente. Evo Morales, con pretensiones todavía de conducir este país, es una absurda y total aberración. En ese sentido, pero ha jugado un papel importante, un papel de carácter emocional que le asignó la izquierda narcotraficante internacional.
porque la izquierda en Bolivia, y como todas las izquierdas de la región, aparte de Chávez, Maduro, Correa, Boris, en fin, todos los líderes surgidos del foro de San Paulo, precisamente o han muerto, o han envejecido, o simplemente han salido del contexto político. La narrativa de izquierda ha muerto. La narrativa de la izquierda es inviable. La narrativa de la izquierda es un mito acabado. La izquierda ha ofrecido el cielo y la tierra, ha ofrecido construir el paraíso en la tierra y ha fracasado. Esos fracasos de la izquierda vienen desde la década de los 90 del siglo pasado, con la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de todos los satélites del comunismo internacional. El único que había quedado en pie precisamente es ese régimen tiránico, ese régimen criminal, ese régimen totalitario como es el cubano, y a partir del surgimiento del Foro de San Pablo, los hermanos Castro, los caudillos de la Revolución Comunista de Cuba, habían encontrado esta posibilidad para poder sobrevivir. En ese sentido, ya yendo a lo concreto, ya aterrizando en lo específico y poder dar una opinión respecto ahora qué viene después de los bloqueos. Lo que viene es que debemos decirle al gobierno que gobierne, que cometa en lo posible el mayor o el menor número de errores, que pueda enmendar los errores capitales que permitió esta avalancha, que permitió este acoso, que permitió este grado de violencia que podríamos señalar que es la violencia ejecutada en Bolivia mayor en los últimos 30 o 40 años. Las organizaciones criminales narcosocialistas estuvieron decididos a llevarse por delante el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, porque las organizaciones criminales narcosocialistas del mundo y particularmente de la región no le iban a perdonar a Rodrigo Paz Pereira su traición. ¿Y dónde empieza el infierno para Rodrigo Paz Pereira? Las organizaciones narcosocialistas de Bolivia y de la región habían tenido un compás de espera de 6 meses. A Milei, las organizaciones de izquierda, el kirchnerismo, el trotskismo y las organizaciones narcocriminales no le habían perdonado un día. Al día siguiente de la posesión de Javier Milei en la Argentina, estas huestes criminales narcosocialistas estaban encima del gobierno de Javier Milei, pero con mucha inteligencia y precisamente con el apoyo del pueblo argentino, o de una gran parte del pueblo argentino, porque el resto estaba contaminado por la izquierda y el kirchnerismo. Había soportado ese embate y Javier Milei salió triunfante de esa acometida de la izquierda que no perdona estar fuera del poder. En ese sentido, el infierno empieza para Rodrigo Paz Pereira cuando Estados Unidos lo convoca al presidente de Bolivia para que pueda firmar el Pacto del Escudo de las Américas. Y ahí lo llamaron a capítulo al señor Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado boliviano. Eres nuestro amigo, danos la prueba de esa amistad. Y se lo dijeron. Quiero que me envíes al narcotraficante uruguayo Marcet. Rodrigo Paz
regresó a Bolivia y tuvo que cumplir ese compromiso que él había adquirido, por el cual el gobierno de Rodrigo Paz Pereira fue económicamente aliviado para que la inflación que se había desatado durante el gobierno de Luis Arce Catacora pudiera amainar, pudiera apaciguarse, y así fue. La asistencia económica de los organismos económicos financieros del mundo, sin duda que habían aplacado esa voraz inflación que estaba azotando también al pueblo boliviano, producto de 20 años de descalabro económico que hoy los masistas se hacen inocentes, se hacen los que durante Evo no faltaba nada. Obviamente que iba a faltar si Evo Morales llegó al banquete servido. En ese sentido, Rodrigo Paz, a su regreso de los Estados Unidos, tuvo que entregar a Marcet. No tuvo otra alternativa, porque la DEA ya había investigado y ya sabía dónde Marcet y los 4 brasileros de estas otras organizaciones narcotraficantes del Brasil ya habían sido detectados por organismos internacionales de control contra el narcotráfico como la DEA. Entonces no tuvo otra alternativa que Rodrigo Paz entregar a Marcet, que estaba viviendo en las narices de todos los bolivianos, entregar a los narcotraficantes, a los capos brasileros del PCC y el Comando Vermelho, y es ahí donde el narcotráfico internacional, el narcosocialismo, se lanzó a la yugular del gobierno de Rodrigo Paz, que en principio no pudo reaccionar, no pudo entender la magnitud del problema que se le venía encima. Y nosotros habíamos señalado en este programa, nosotros habíamos señalado en este canal, y no es que nos pretendamos llevarnos los laureles de este hecho, simplemente acudíamos a una cosa de sentido común, que hoy la izquierda en el mundo no tiene posibilidad de éxito en ningún lugar. Ya hace contadas horas prácticamente fue desplazado democráticamente la narcoguerrilla en el poder en Colombia. El cocainómano, el adicto exguerrillero Gustavo Petro, perdió las elecciones. Su candidato perdió las elecciones en primera y segunda vuelta. Por tanto, las fuerzas de la libertad, las fuerzas de la democracia, están tomando nuevamente las riendas en el continente. Y también en una elección muy complicada, donde prevaleció en la primera parte de las elecciones de la República del Perú, donde el candidato ganador fue precisamente víctima de un fraude. Estamos hablando del exalcalde de Lima, Rafael Aliaga, quien ganó las elecciones, pero le hicieron un descomunal fraude. Lo sacaron de segunda vuelta. La segunda vuelta fue la señora Keiko Fujimori, hija del extinto expresidente Alberto Fujimori, a quien el Perú le debe la estabilidad económica. Fujimori estableció reglas de seguridad para que ningún político toque el Banco Central del Perú. Debido a eso, la economía del Perú es muy estable, su moneda es muy estable, aunque el Perú también se debata en conflictos sociales y políticos como nosotros. Pero en Bolivia no hubo eso. El Banco Central fue la caja chica del gobierno de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Hicieron con la caja chica lo que quisieron y se fueron y se llevaron hasta el último dólar de las reservas internacionales del Banco Central. Y hoy, con el más completo cinismo, Evo Morales y sus adláteres, sus fanáticos seguidores, dicen que la economía cuando Evo Morales era boyante. Claro,
el Estado gastaba a todo dar los recursos que no le había costado conseguirlos al gobierno de Evo Morales. Evo Morales llegó al gobierno con el banquete servido. En ese sentido, pues hoy el país se pacificó, pero todavía esas huestes de fanáticos de este siniestro personaje como es Evo Morales todavía respiran por la herida y todavía quieren generar conflictos. Ya el subsecretario para América Latina de los Estados Unidos ya hizo declaraciones a diferentes medios de comunicación internacional en el sentido de que en cualquier momento Evo Morales está disfrutando de una vacación en el hotel donde está residiendo su entrañable amigo Nicolás Maduro. Evo Morales acompañará a Nicolás Maduro en un hotel de Nueva York donde se encuentra ahora mismo. En ese sentido, pues los días están contados de Evo Morales. Los días del régimen castrista narcocomunista de Cuba están contados, lo habíamos señalado también. Y no es que porque aquí tengamos las cartas del tarot o la bola de cristal donde estemos mirando, simplemente es puro sentido común y estamos observando lo que está sucediendo a nivel internacional, lo que está sucediendo a nivel de geopolítica. No podemos, y esto lo reiteramos por N veces, no podemos mirar la política boliviana simplemente en el ámbito local, en el ámbito de los actores políticos del patio. Tenemos que mirar hoy la política en el espectro del contexto internacional. El contexto internacional hoy por hoy está determinando la política interna de los estados. Y en este caso, el contexto internacional geopolítico no favorece al narcosocialismo. Y en eso pasamos nuestra predicción de que Rodrigo Paz no iba a renunciar. En eso basamos nuestras opiniones en el sentido de que Rodrigo Paz no renunciaría, no se iba. Y por tanto, pues quienes iniciaron esta batalla por la destitución, quienes iniciaron esta guerra narcosocialista para retomar el control del narcoestado plurinacional, han fracasado por el momento. Y hoy no le queda, para ya ir concluyendo, hoy no le queda otra cosa al presidente de la República y su gobierno. Tiene que aplastar definitivamente y para siempre la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la cabeza de la serpiente simbólica? Evo Morales. Y esto estamos hablando en términos metafóricos. ¿Cómo aplastar la cabeza de esa serpiente que se llama en Bolivia Evo Morales? Tómenlo preso. Tiene juicios pendientes. Haga que la justicia, señor presidente, ingrese a cualquier punto geográfico de Bolivia. Porque tres cosas fundamentales es la misión y la responsabilidad del Estado: la defensa del país, y la defensa del país está siendo amenazada por el narcoterrorismo internacional. Tiene usted, señor presidente, la suerte de haber sido presidente de Bolivia cuando la situación geopolítica del mundo ha cambiado y el sartén por el mango lo tiene Estados Unidos. Eso es lo que salvó a su gobierno. Por eso es que usted no ha caído, porque si la correlación de fuerzas era distinta en el contexto geopolítico internacional, de usted ya no quedaba ni el nombre. En ese sentido, no desaproveche la oportunidad. Usted
es el primer jefe del Estado boliviano. Y le decía que las 3 tareas fundamentales del Estado es la defensa. Y le reitero, está en peligro todavía, está todavía en acecho de las fuerzas malignas criminales internacionales. El otro aspecto es la seguridad de la sociedad boliviana. La seguridad de la sociedad boliviana ha sido absolutamente vulnerada por estas organizaciones criminales que se dejan llamar organizaciones sociales. Y usted mismo y su equipo colaborador dice que la histórica COP siempre ha sido la tranca para el desarrollo del país, recogiendo los términos que usted manejaba al principio de gobierno. La tranca, el país tranca. Y el país tranca estaba hecho no solamente de políticos, burócratas y políticos corruptos, sino también de organizaciones sindicales altamente corruptas. Yo recuerdo desde niño que circulaban todos los gobiernos hacían circular las maletas negras para poder comprar a los dirigentes sindicales, desde el extinto y glorificado Juan Lechín Oquendo. La Central Obrera Boliviana siempre fue una entidad coaccionadora, fue una organización chantajista, fue una organización con vicios delictivos y negociaban pliegos petitorios, negociaban demandas sociales en contra de sus bases y después tenían una gran habilidad, como tienen todos los comunistas, una gran habilidad para sonsacar y convencer a sus bases. Entonces es momento de deshacernos de ese lastre que constituyeron estas organizaciones que han frenado el desarrollo de Bolivia. Bolivia es pobre no porque es carente de recursos naturales y que los tiene en abundancia. Es pobre porque desde hace más de 100 años ha sido presa de este tipo de organizaciones anarquistas, trotskistas, comunistas y hoy narcosocialistas. Recuerde usted, señor presidente, que la Central Obrera Boliviana apoyó al invasor Che Guevara. Entonces, ¿cómo que ustedes quieren venir a reivindicar a la COP histórica si la COP histórica siempre se ha regodeado en esa cloaca que usted definió al principio de su gobierno? Digo estas cosas porque tengo la libertad de hacerlo, porque no pertenezco al gobierno. No quiero quedar bien con el presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien he conocido cuando él tenía 16 años, cuando estábamos en el exilio en Panamá. Había visitado la casa de la familia Paz Pereira, don Jaime Paz Pereira y doña Carmen Pereira, padres del hoy presidente del país, Rodrigo Paz. Y si usted recordará, y si alguien le pide que vea este video, presidente, usted recordará quién le está diciendo estas cosas. Y lo digo desde lo más profundo del corazón, sin ningún interés ni prejuicio político partidario. Me interesa que el país salga de esta condición en que se encuentra. 20 años el país dilapidó, y no solamente dilapidó 20 años, dilapidó la posibilidad de ser una potencia de la región. Solo el gas nos proporcionó 60,000 millones de dólares en 10 años. Hoy las reservas de gas no es que no existen, están debajo del suelo. Lo que pasa que el bandido, el siniestro de Evo Morales también abrazó una agenda internacional de que no se
no se invirtiera y no se explorara más reservas de petróleo y de gas. Hoy somos compradores de combustibles líquidos. Otro error que se lo señalé, señor presidente, en el programa anterior, revíselo, es que usted mantuvo intacta la estructura delictiva que había tomado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de tener reservas abundantes de gas que exportábamos, y por tal concepto llegaban al país alrededor de 6.000 a 8.000 millones de dólares anuales. Hoy no existen. Hoy somos compradores de combustible, gasolina y diésel, y esta organización criminal delictiva enquistada todavía en YPFB, son 8.000 delincuentes en YPFB que todavía lo sabotean su gobierno, señor presidente. No se ha rodeado usted de la gente adecuada. Hay bolivianos de gran nivel, de gran preparación académica, técnica y de un gran nivel de patriotismo. Pero usted se ha rodeado de la peor calaña y no ha movido estructuras del régimen anterior. No ha movido las estructuras del Estado narcosocialista plurinacional. Alguien le dijo ya, mientras el presidente mantenga estable y no mueva un tornillo de esa estructura criminal que constituye el Estado plurinacional, pues será muy difícil, no solamente para el gobierno de Jaime Paz Zamora, para cualquiera que venga. Por eso, el gobierno de Jaime Paz Zamora, tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Inclusive la participación de las fuerzas de defensa del Estado, del territorio nacional, y la participación de las fuerzas de garantizar la seguridad de la ciudadanía, como es la policía, usted no los pudo mover, porque a lo interno de esas instituciones de defensa y de seguridad existen estructuras que vienen del pasado reciente, que se han formado en la doctrina, en la filosofía y en la acción para defender el Estado narcodelincuente, que es el Estado plurinacional. Entonces, mientras eso no se resuelva, señor presidente, usted, le reitero, tiene la suerte de tener al aliado más poderoso del planeta, Estados Unidos, y no lo desperdicie. No lo desperdicie, porque como vuelvo a remitirme al presidente de la Argentina, Javier Milei, no hay que cederle ni un milímetro a los zurdos de mierda, porque el que perdona muere, señor presidente. Es una metáfora que se usa en el lenguaje político, pero en política, perdonar es morir. Y morir significa que usted nuevamente tenga que salir con su familia al exilio. Y la crisis que usted vivió, presidente, probablemente usted no es consciente verdaderamente de lo que sucedió. Estas organizaciones criminales que acosaron contra el país, contra todo el país y particularmente contra su gobierno, si lograban entrar a la casa de gobierno, usted no hubiera podido decretar el estado de excepción. Otra hubiera sido la historia. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a sincerarnos, señor presidente. Hay que empezar a ver las cosas tal cual son. Dejemos de disfrazar con el discurso, porque los zurdos no perdonan, presidente. Y parece que a usted todavía le queda algunos átomos. Todavía en su ADN está algunos
átomos del zurdismo, porque usted proviene de ahí, inclusive por línea genealógica, no solamente por línea política, sino por línea genealógica desde su papá, su hermano muerto en la guerrilla de Teoponte, su padre exiliado, fundador del MIR, que tiene sus orígenes en las guerrillas urbanas, su tío Motete Zamora, que incendiaba los cañaverales en Santa Cruz para reivindicar a los campesinos. Y entonces creo que es momento que se deshaga de esas ataduras, de esas taras ideológicas. Presidente, por favor, el socialismo es un fracaso. Eso está comprobado. Simplemente enfermos mentales, tarados, incompetentes mentalmente, pueden seguir abrazando esta ideología, estas ideas del fracaso. Presidente, muéstreme un país que tuvo éxito con el socialismo. Algunos mononeuronales socialistas me dirán China. China no es socialista, es capitalista en términos económicos. La China socialista de Mao se estaban muriendo de hambre, no tenían que comer. Por eso es que la culinaria, la gastronomía china es famosa y abundante, comiendo hierbas, gusanos, insectos. Entonces, presidente, este es el momento de su vida. Este es el momento, señor presidente, en que usted puede escribir la historia, las nuevas páginas de la historia. Después del fracaso del narcosocialismo del siglo XX, usted está llamado a escribir la historia con letras de oro y sea merecedor de ese privilegio que da a contadas personas la historia. Hasta la próxima.